Bueno, hermanos, buenas noches. Aquí estamos como todos los miércoles, hoy con la segunda parte del mensaje que habíamos empezado la semana pasada, el mejor gratis de todos. La semana pasada estudiamos Isaías 55 del 1 al 5. Hoy vamos a estudiar del 6 al 13. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, por este momento que podemos aprender de su palabra y llenar esa sed que tenemos en el alma. Espíritu Santo, ilumínanos en la noche de hoy para que tengamos revelación en nuestro corazón. Bueno, el mejor gratis de todo. Voy a hacer un recorderis rápido porque la semana pasada, como les dije, empezamos la primera parte. Lo primero que hablamos fue sobre la sed del alma. Si ustedes recuerdan, es esa necesidad que tenemos nosotros de saciar esa espiritualidad que tenemos muchas veces como atrofiada o muy poco desarrollada. Y vimos, acuérdense que éramos seres tripartitos, que por eso esa necesidad que teníamos de comunicarnos con Dios, porque teníamos un área espiritual y que esa área espiritual pues era muy importante. También estudiamos que la religión no era lo que te entraba en el reino de los cielos, que la religión es simplemente un camino, que lo que te entra en el reino de los cielos realmente es la relación que tú tengas con Jesús, que no importaba si eras católico, cristiano, evangélico, si estás en el judaísmo, si eres musulmán, lo que importa es la relación que tú tengas con nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo que vimos era que habían unas cosas que sin pagar con dinero, que obteníamos sin pagar con dinero, y ahí veíamos dos cosas muy importantes, que era el vino y la leche, que decía, compren vino y compren leche. Si no tienen dinero, vengan y compren vino y compren leche. Y se acuerdan que el vino hacía referencia a la alegría que tenemos de estar de fiesta por el gozo del derramamiento de la sangre de Cristo, por el perdón de los pecados. Y la leche hacía referencia a todo lo que es el alimento espiritual, pero para los que empiezan la vida en Cristo, los que son todavía bebés en el Espíritu. Y entonces Dios nos prometía estas cosas gratis y nos preguntábamos quién pagó y decíamos que el que pagó pues fue Jesús, que pagó en la cruz. Y también aprendimos que dónde invierto mi dinero, reflexionamos sobre dónde estábamos invirtiendo mi dinero. Acuérdense que decía, ¿por qué gastan su dinero en lo que no alimenta y su sueldo en lo que no les sacia? ¿Sí? Entonces, habían unas cosas, en ese momento hablamos de unas cosas que no se podrían comprar con el dinero, como la salud, el amor, la felicidad, la integridad, hablamos de eso, hablamos del respeto, hablamos de la inteligencia, que no podemos ir a la farmacia y que nos dieran 10 miligramos de inteligencia, de la ética, la paz que necesitábamos para nuestra vida, la educación y una sonrisa al final verdadera que demostraba que teníamos una vida feliz, ¿verdad? Y entonces decíamos de este punto que el reino de Dios pues era el mejor lugar para invertir a largo plazo, ¿verdad? Luego estudiamos que teníamos un pacto para una vida real, y si recuerdan les dije que yo había escogido la palabra real con el propósito porque también implicaba real de verdadero, que habían quienes hoy en día viven en una burbuja, y real del rey, que teníamos privilegios por ser hijos del rey. Estudiamos lo que decía en Deuteronomio 28, del 11 al 24, que hablaba de las bendiciones de la obediencia, y dijimos que los hijos de Dios teníamos la gracia del rey. Todo esto lo vimos la semana pasada. Estudiamos también que cuando nos acercábamos a Dios, cuando teníamos esa comida para el espíritu, teníamos vida para el espíritu. Y hablamos de las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios, los 7 espíritus de Dios, espíritu de Jehová, de conocimiento, de inteligencia, de consejo, espíritu de poder, espíritu de temor de Dios y espíritu de sabiduría, ¿verdad? Y también hablamos del menorá, que básicamente era el candelabro este hebreo que tiene los 7 brazos que se prenden con aceite. Bueno, todo eso lo estudiamos la vez pasada. Hoy vamos a estudiar la parte 2. Hoy vamos a estudiar lo que nos falta de los versículos que nos faltaron de este pasaje. Entonces vamos a empezar leyendo Isaías 55, del 1 al 13, del 6, porque ya habíamos leído la primera parte, ¿verdad? Ok, entonces dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras se encuentre cerca. Que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos.
que se vuelvan al Señor nuestro Dios y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. El Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come. Versículo 11. Así también mi palabra cuando sale de mi boca no vuelve vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Ustedes saldrán con alegría y volverán en paz. Los montes y las colinas cantarán al paso de ustedes y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar de zarzas crecerán cipreses, en lugar de ortigas crecerán arrayanes. Esto dará lustre al nombre del Señor, será una señal eterna que durará para siempre. Bueno, ya hemos terminado en el punto número 5, entonces vamos a empezar. El punto número 6, yo lo que veo en el versículo es que tenemos una oferta por tiempo limitado. Quise ponerle este título. Y si bien es cierto, miremos lo que nos dice la palabra ahí, porque dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras se encuentra cerca. Por eso le puse oferta por tiempo limitado. Y no solo se refiere a estos últimos tiempos que estamos viviendo, porque todos sabemos que esto es un caos, el mundo es un caos hoy en día. Y no solo está haciendo referencia a estos últimos tiempos, sino cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, terminamos sin darnos cuenta, alejándonos de Él y consumidos en las cosas del mundo. Entonces vamos a ver unas cosas que nos apartan de Dios, ¿sí? Y fíjate que ahí dice, llámenlo mientras se encuentre cerca. Y yo decía, pero ¿cómo así llámenlo mientras se encuentre cerca? Es que nosotros nos alejamos y vamos a estudiar unas cosas que nos alejan de Dios. La primera es cuando no queremos oír. Y es curioso, porque hoy en día encontramos palabra de Dios, prédicas, células, libros, una cantidad de información sobre Dios, pero no queremos oír. No queremos oír. Hay mucha gente que no quiere oír. Le cuesta trabajo, no, le da pereza oír las cosas de Dios. Vamos a ver qué nos enseña en ese caso, por ejemplo, Zacarías. Dice, y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. Vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Fíjate. Dice que endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras del Señor. Entonces, no queremos oír. Hay muchas personas que hoy en día, a pesar de que se les invita, a pesar de que está la posibilidad, a pesar de que a través de los medios y a través de toda la tecnología tenemos acceso a miles de cosas. Vea, yo me imaginaba cómo harían mis abuelitos cuando ni siquiera tenían una Biblia. Pero hoy en día conseguimos Biblia electrónica, hoy en día hay prédicas por internet, hoy en día hay una cantidad de conexiones, hoy en día y a través, por ejemplo, de la pandemia, hoy en día está disponible. Entonces, ¿qué pasa cuando no escuchamos la palabra de Dios? ¿Sí? Y de pronto, a veces, escuchamos la palabra de Dios y la entendemos, pero no queremos oír. Peor aún, porque nos hacemos los locos. Hay veces que el Espíritu Santo nos habla y no queremos oír, no queremos oír lo que nos quiere decir. Y eso es peor porque es como una desobediencia abierta. Entramos como quien dice en rebeldía, como escuchamos, sí escuchamos lo que me dijiste, sí escuché lo que, y yo me siento aludido porque sé que yo estoy en eso, pero no, no te escucho, no te quiero oír. Entonces entro como en una especie de rebelión, de rebeldía. Y no olvidemos que Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce todo lo que hay en nuestro corazón. Él sabe las intenciones de nuestro corazón. Lo segundo que nos mantiene alejados de Dios, y realmente, mire, estas cosas pasan y uno no se da cuenta. Hay que tener mucho cuidado porque no nos damos cuenta en qué momento terminamos alejados de Dios. Lo segundo es la incredulidad. La incredulidad, miremos qué nos enseña Hebreos 3:12. Dice, hermanos,
Cuiden de que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso e incrédulo que los lleve a apartarse del Dios vivo. Dos cosas importantes ahí. Corazón pecaminoso, primero. ¿Y qué es el significado de un corazón pecaminoso? Que es contrario a la moral establecida, especialmente cuando hablamos de temas de sexo o temas sexuales en materia sexual. ¿Sí? Los pecados sexuales endurecen el corazón. Nos acostumbramos a pecar y pecar y pecar semana tras semana. Es un pecado recurrente. Entonces lo llama la Biblia pecaminosos. Cuiden que no haya entre ustedes ningún corazón pecaminoso que se acostumbra a pecar. Y los pecados sexuales son recurrentes. El adulterio, la fornicación, son recurrentes, ¿sí? Entonces, y luego dice, cuidado que no haya un incrédulo. La duda, la incredulidad. Recordemos que no creerle a Dios es una ofensa. Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando uno no le cree es una ofensa. Entonces, cuando uno está incrédulo, perfectamente está diciéndole, mira, ¿sabes qué? Tú no eres Dios. Y fíjate que en eso caemos mucho, ¿eh? Lo tercero que nos aleja es el pecado. Esto lo sabemos todos. Todos lo sabemos que el pecado nos aleja de Dios. Hebreos 3:13 dice, más bien anímense unos a otros día tras día mientras se diga hoy, para que el engaño del pecado no endurezca a nadie. Pero fíjate que ahí me causaba curiosidad, dice, el engaño del pecado. Muchas veces caemos en pecado y ni siquiera nos damos cuenta realmente que estamos pecando. Y entonces viene esa muerte espiritual, porque acuérdense que la paga del pecado es muerte. Y entonces empezamos a alejarnos espiritualmente de Dios. Ya no nos sentimos como antes, ya nos acostumbramos a estar lejos de Dios, ya no lo necesitamos todos los días, nos acostumbramos a vivir independientes, a estar sin Dios, a no preguntarle nada, ya perdemos esa necesidad ese fuego, esa necesidad que tenemos hoy en día de buscarlo todos los días. Entonces, después de un tiempo, ya no leemos la palabra, ya dejamos de asistir a la célula, después de un tiempo ya ni siquiera nos congregamos en la iglesia. ¿Sí? Nos cuesta mucho trabajo buscarlo. Y eso es porque fíjate que endurece el corazón, que no se endurezca tu corazón. ¿Sí? Si no eres capaz de pasar una hora viendo esta prédica, tienes un corazón endurecido. Porque no te interesan las cosas de Dios y no te has dado cuenta, probablemente. Porque fíjate que dice que el engaño del pecado, uno no se da cuenta que está en pecado. Realmente necesitamos del Espíritu Santo para que nos muestre nuestro pecado. Dice la palabra que el Espíritu Santo convencerá de pecado. Es el único. No importa que yo aquí les diga, mire, ¿sabe qué? Usted es esto, usted, porque cada uno sabe cuál es su pecado. Pero uno sí puede ver las consecuencias de ese pecado. Uno sí puede analizar en qué estado está, como cuando va al médico y el médico le dice, bueno, respire profundo, tosa, así, y lo escucha. Uno sí puede ver, te cuesta trabajo buscar las cosas de Dios, ya no lees la palabra, ya no asistes a la célula los miércoles, ya no te congregas los domingos, se te endurece el corazón y el problema es que no te das cuenta. Y entonces cuando Dios dice, busquen mientras se puede, yo pienso en un ejemplo en la cruz. Cuando estaba Jesús en la cruz, que estaba el ladrón de un lado y el ladrón de la derecha, el ladrón de la izquierda y el ladrón de la derecha, y uno de los dos se arrepiente. Ambos iban a morir, pero uno tuvo la fortuna de tener ese corazón arrepentido. Porque siempre decimos, no, pues en el momento que yo me vaya a morir, probablemente en ese momento ya yo le pido perdón a Dios. Pero fíjate que ambos iban a morir en ese momento y el uno tenía el corazón arrepentido, pero el otro no. El otro tenía un corazón endurecido. El problema de que se nos endurezca el corazón por el pecado y estas cosas que estamos viendo es que en el momento que nuestra vida depende de algo, no sentimos ni siquiera las ganas de arrepentirnos o ni siquiera nos sentimos en pecado porque hemos caído en pecados recurrentes, porque no hemos aprendido y ni siquiera somos capaces de arrepentirnos y podemos morir separados de Dios. Otro punto que nos aleja de Dios es, fíjense esto, la ignorancia increíble. Porque muchas personas no estudian la palabra de Dios, no leen la Biblia. Y la ignorancia, veamos lo que nos enseña Efesios, fíjense.
entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Fíjate, por causa de la ignorancia. ¿Qué pasa aquí? Por causa de la ignorancia, oscurecido nuestro entendimiento. Se nos oscurece el entendimiento, o sea, no somos capaces de ver y entender que estamos mal. Increíble. Todo el mundo puede darse cuenta que estamos mal, menos nosotros. Y dice que quedamos excluidos de la vida de Dios, excluidos. Pero nosotros no nos damos cuenta por causa de la ignorancia, fíjate. Y al final la dureza de corazón nuevamente. Entonces yo vuelvo y les repito, tienen que capacitarse en la palabra de Dios. Si no están asistiendo a una célula, tienen que asistir a una célula, tienen que disipularse, tienen que leer la palabra, tienen que aprender. Es increíble. Yo siempre he dicho, es como si yo me voy a vivir a los Estados Unidos y nunca voy a clase de inglés. Nunca estudio. Nunca estudio. Estoy por la vida, tengo un libro que lo dejó Dios con todos los secretos y la manera para vivir bien y no nos interesa aprenderlo. Muy pocas personas leen la palabra de Dios. Y tengan cuidado, porque mira lo que dice, la ignorancia, entenebrecido en su entendimiento, te hace creer que estás bien, así vayas para el abismo. Así estés re mal, el único que te trae a ti la revelación de tu estado real de tu vida es la palabra de Dios. Quinto punto, la insensibilidad. Me encanta cuando empiezo a escribir estos mensajes y como les digo, el primero que recibe soy yo. La insensibilidad, miremos primera de Juan 3:17 que nos enseña, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Nos volvemos insensibles a las necesidades de otro, nos volvemos egoístas, egocéntricos, no pensamos sino en nosotros. Cositas que nos alejan de Dios. Entonces, vamos a ver el punto séptimo que le he puesto la visión desde lo alto, porque vienen unos versículos que nos enseñan algo muy importante. Vamos a leer. Dice, el Señor ha dicho, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. ¿Saben qué pasa? Nosotros con nuestra visión limitada y pequeña óptica miramos las cosas desde el punto de vista natural únicamente, con nuestros ojos. Creemos que Dios ve las cosas de la misma manera que nosotros. No nos olvidemos que nosotros somos seres humanos y Él es Dios. Entonces, fíjate que ahí nos dice, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. No creas que yo pienso como tú piensas. Ni mis caminos son tus caminos. O sea, no creas que yo te llevo por tus caminos. Y fíjate que dice, para poner un ejemplo de la diferencia tan grande que hay entre la manera nuestra de pensar, dice, los cielos son más altos que la tierra. O sea, como quien dice, vea papá, usted está pensando y usted está en la tierra. Yo estoy pensando y estoy en el cielo. O sea, tus pensamientos son muy pequeños. Y nosotros a veces nos volvemos hasta soberbios y altivos con Dios. ¿Sí? Y mire, cuando miramos las cosas desde nuestra óptica, es como si estuviéramos tomando decisiones a nivel del suelo. ¿Sí? Imagínense que estamos en medio de un bosque, ¿verdad? ¿Cómo es la visión que podemos tener nosotros si estamos en medio de un bosque? Pues estamos en un medio de un bosque y con los árboles no sabemos para dónde está la salida. No podemos ver nada, ¿verdad? Cuando nos llenamos del Espíritu Santo, es como si empezáramos a elevarnos de ese bosque y podemos, en la medida en que nos elevamos, podemos ver por encima de los árboles. Empezamos a tener una óptica desde lo alto, por eso le puse visión desde lo alto.
¿Por qué una persona que está perdida en un bosque lo primero que busca es trepar un árbol para poder tener una mejor visión? Entre más alto estamos, mejor perspectiva tenemos de la vida. Si estamos llenos de problemas, puede ser que la salida esté a 2 metros aquí o a 10 metros en esta dirección. Si yo no me elevo para poder ver, puede ser que coja en la dirección contraria y a veces vamos por la vida igualito. ¿Por qué? Porque vamos mirando las cosas con nuestra óptica, ¿sí? ¿Cuántas veces nos angustiamos, no vemos la salida, ¿cierto? Y vemos los problemas, pero las soluciones de Dios no llegan como nosotros las esperamos. Y muchas veces empezamos a angustiarnos porque en nuestros ojos naturales no somos capaces de ver las cosas como Dios las ve. Pero fíjate que ahí nos enseña claramente y nos dice que no miremos, que nos dice, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Y me da risa porque cuando estudiamos la palabra, cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos las historias, está llena de estas cosas. Me sorprende, mire, no sé si se acuerdan de un pasaje que hay en la Biblia donde están los discípulos en la barca, estaban con Jesús y Jesús les dice, vayan al otro lado, nos vemos al otro lado. Y los discípulos se montan en la barca y la barca empieza, sí, eso todo el mundo sabe, eso está en Mateo, Mateo 14. Y la barca empieza que se va a hundir y todos los discípulos, ay, nos vamos a morir, nos vamos a morir. Uno diría en su visión natural, con sus ojos naturales, diría, no, pues ahora nos vamos a morir porque Jesús se quedó en la otra orilla. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y qué hace Jesús? Me sorprende Jesús. Dice, mire, versículo 24, dice, la barca ya estaba en la mitad del lago, azotada por las olas porque tenían el viento en contra. O sea, estaban que se morían ahogados ahí todos. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas y se asustaron llenos de miedo, gritaron un fantasma. Mira la solución de Jesús, en donde todos pensaban que no había cómo Jesús pudiera llegar. Él llega caminando por las aguas. ¿Cuál de los discípulos en su visión natural podía decir, no, tranquilos, que Jesús ahorita viene llegando, caminando por las aguas? Porque nosotros no sabemos, no tenemos la capacidad. Por eso no tenemos por qué angustiarnos, porque muchas veces ponemos nuestros ojos en las circunstancias, pero los caminos de Dios no son nuestros caminos, ¿sí? Y él llegó caminando por donde menos se lo esperaban. Por donde menos, si tú estás pasando por un problema ahora, si tú estás metido en un lío y no ves una solución, no te afanes porque el camino no va a ser el que tú crees. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Cuando Israel se encontró atrapado, ¿se acuerda que salieron de Egipto? Y se encontró atrapado enfrente del mar y venían los egipcios. ¿Y qué dijeron? No, ahora sí vamos a morir, vamos a morir. ¿Cuál era? ¿Ustedes creen que a alguien se le habría ocurrido que el mar se iba a abrir y que ellos iban a poder pasar por ahí? Mis caminos no son tus caminos, dice el Señor. Oye, no creas que yo pienso como tú piensas. Mire, cuando estaban en el desierto y no tenían que comer, primero les dio maná del cielo, ¿verdad? Y cuando empezaron a quejarse, que no tenemos que comer, que estamos cansados del maná, empezaron a quejarse. ¿Qué hizo Dios? Inclusive dice, no, pero ¿de dónde vamos a sacar carne si tenemos apenas unas ovejas, unos bueyes por ahí? ¿De dónde vamos a sacar carne? ¿Y qué hizo el Señor? Veamos Números 11:31. Vino entonces del mar un viento, perdón, de parte del Señor que trajo codornices y las dejó caer sobre el campamento. Estas cubrían la superficie de la tierra hasta un día de camino, o sea, un montón de codornices, y un día de camino por el otro, y se amontonaban a una altura de casi 2 codos, casi 2 codos. O sea, alguien habría pensado, ¿cómo van a llegar? ¿Cómo vamos a tener carne en el desierto? Y Dios dice, bueno, pues voy a soplar un viento y ahí les mando codornices. Es increíble las soluciones de Dios. A nadie se le hubiera pasado por la mente que esa era la solución. Cuando no había agua para beber. Ay, que tenemos sed, que no sé qué, que nos vamos a morir de sed. ¿Qué hizo? Sacó agua de una roca. Cuando estaba el ejército israelita que tenía que conquistar a Jericó, que era de las primeras guerras para ellos poder
sentirse que ahora sí eran unos guerreros, porque acuérdense que ellos venían de ser esclavos y ahora sí iban a ser unos guerreros y la ciudad tenía que ser conquistada. Al tocar las trompetas ocurrió un terremoto y las murallas cayeron. O sea, la solución, ¿quién no? Pues nos vamos a parar ahí por 7 días y las murallas van a caer. ¿A quién se le ocurre eso si no es a Dios? Cuando Pedro estaba en la cárcel, cuando Pedro lo cogen y se lo metieron a la cárcel, ¿qué hizo Pedro? Empezaron a cantar, tembló la tierra y se abrieron las puertas de las celdas. ¿Sí? Pero mire, el más grande milagro de todos o el más grande camino abierto que nosotros nunca hubiéramos imaginado es el siguiente. Cuando no había posibilidad de salvación para el hombre, Dios envió a su Hijo a morir en la cruz. Totalmente algo que no le cabía en la cabeza a nadie. Los judíos esperaban a alguien que iba a libertarlos de otra manera en lo natural. Los gentiles les parecía ilógico que un rey viniera y se dejara crucificar. Era una vergüenza morir en una cruz. Maldito el que muere colgado de un madero. O sea, pero miren la sabiduría de Dios. Y nosotros a veces nos afanamos porque en nuestra mente limitada humana, además de corrupta, porque la tenemos corrupta por los 40, 30, 50 años que llevamos viviendo aquí en la tierra, alimentándola únicamente con nuestros ojos, solo pensamos que Dios tiene que mirar de la misma manera que nosotros. Increíble. Y vea, algo que les quiero dejar. La fe es caminar sin ver. Caminar sin saber, caminar creyendo sin ver, porque si vemos, entonces ya no es fe. La gente que piensa que por ver un milagro se convierte, no, porque no están creyendo en fe. Cuando uno ve, ya no es fe, ya no es fe. La fe es sin ver, uno cree sin ver, vive confiado en que Dios hará y que Dios tendrá la mejor solución. Pero muchas veces pensamos, no, Dios hará esto, Dios hará por aquello, y no le encontramos solución, decimos, no, 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 y nos angustiamos. Hoy en día, en la situación actual que estamos teniendo en la empresa, yo he pensado en muchos planes de lo que puede suceder por aquí, por allá, pero yo digo, Dios, tú me vas a sorprender porque no tengo ni idea. Yo en mi mente limitada no puedo tener la capacidad de lo que tú vas a hacer. Lo único que sé es que será grandioso. Lo único que sé es que no me puedo imaginar lo grandioso que tú tienes para mí pensado. ¿Sí? Y si tú piensas hoy en día en alguna situación de tu pasado, de la que Dios te libró y hoy en día estás aquí porque Dios te ha guardado todo este tiempo, fíjate que Dios te sorprende de la manera en que nos saca de las cosas. Vamos a estudiar el poder que tiene la palabra de Dios porque en los siguientes versículos habla de esto. Y es muy importante que nos alimentemos porque acuérdense que hablaba de la leche, ¿sí? Tomen esa leche y ya cuando tienes la capacidad de digerir alimento sólido, entonces te alimentas de la palabra como tal. Al principio tienes que darle el alimentico masticado porque eres un bebé espiritual. Pero el alimento, la palabra de Dios, que es el alimento para el espíritu, tiene un poder impresionante. Y vamos a leer los versículos del 10 y el 11. Dice, así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come, así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Mire qué importante esto, y a veces no le ponemos atención a la palabra de Dios y la importancia que tiene la palabra de Dios. ¿Quieres revelación de la palabra? ¿Quieres los secretos de Dios? ¿Quieres crecer en sabiduría? ¿Quieres semilla? Debes ser sembrador. Porque fíjate qué dice, dan semilla para el que siembra. Entonces, si no siembras, ¿cómo vas a recibir semilla?
Lo hablamos hace unas semanas. El que entrega aceite y llena vasijas de aceite es lleno de aceite. Entonces, si tú quieres más semilla, más palabra, más entendimiento, más revelación, pues tienes que sembrar porque no te van a dar todas las semillas para que tú las guardes en tu granero. Están hechas para sembrarlas. Y también fíjate que habla de que tienes hambre, quieres comer y pan para el que come. O sea, el que quiere comer, el que quiere buscar pan, se le da pan. El que quiere recibir la palabra de Dios, la recibe, porque hoy en día hay 1000 formas de recibir palabra de Dios. Si quieres recibir pan, abre la Biblia que ahí hay pan. Entonces, al que busca se le da de comer. Y al que quiere sembrar se le da la semilla para sembrar. Y fíjate que dice que la palabra no vuelve vacía. Tiene poder para hacer todo lo que yo quiero. Increíble. Vamos a ver un poquitico qué significa eso. El poder de la semilla, la palabra no vuelve vacía. Mire, les tengo un ejemplo para que entendamos un poco por qué es tan importante la palabra de Dios, porque a veces no dimensionamos la importancia que tiene. Pensemos en los árboles. Un árbol de mandarina, la semilla de un árbol de mandarina que se siembra. Toda la información de ese árbol está en esa semilla. La semilla se siembra y al árbol, toda la información está contenida ahí. Al árbol no hay que decirle ni enseñarle cómo extender sus raíces, ni cómo sacar su tronco, ni cómo hacer sus ramas, ni cómo producir el fruto. Toda la información ya está contenida en la semilla. Y fíjate que, mire cómo compara, es que es increíble. Dios compara su palabra con la semilla. Cuando nosotros fuimos formados, ¿de dónde salimos? En el hebreo la palabra semilla habla del esperma del hombre. Nosotros venimos del espermatozoide con el óvulo. Y ahí en esa cosa tan diminuta está toda la información, todos los códigos genéticos de el bebé empieza a crecer y no hay que decirle, oye, es que tienes que tener 5 dedos, es que tienes que tener 2 piernas, 2 orejas, 2 ojos. No, toda la información para los billones de células nuestras está en la semilla. Entonces, miren cómo es. Ahora pensemos en la semilla cuando Dios dice que el pan, la semilla se siembra en nuestro corazón. ¿Qué sucede cuando recibimos la información? ¿Qué sucede cuando recibimos la palabra de Dios y la guardamos en nuestro corazón? Esa palabra tiene el poder de hacer que el reino de Dios empiece a crecer dentro de nosotros. Nuestra área espiritual empieza a florecer, empieza a crecer, empiezan a encenderse esas 7 lámparas que vimos. Cuando yo recibo la semilla, por eso es tan importante escuchar la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Empieza el reino de Dios a crecer dentro de nosotros, empezamos a crecer espiritualmente con toda la información que se requiere para que seamos totalmente espirituales. Empieza la revelación de la palabra, empieza el discernimiento, empieza a crecer la fe, empieza a crecer la inteligencia. Todo, absolutamente todo está en la semilla que es la palabra de Dios. Entonces, si tú no recibes esa semilla, pues difícilmente creces espiritualmente, te vuelves religioso, te vuelves de actos religiosos, pero no recibes la palabra. La palabra de Dios tiene el poder de establecer y hacer crecer el reino de Dios dentro de ti. Vamos a ver, entonces, una vez tenemos el reino de Dios con nosotros, porque ya ha empezado a crecer, empezamos a recibir esta semilla, ¿qué sucede entonces? Dice, ustedes saldrán con alegría y volverán en paz. Los montes y las colinas cantarán al paso de ustedes, y todos los árboles del campo aplaudirán. En lugar de zarzas crecerán cipreses, en lugar de ortigas crecerán arrayanes. Esto dará lustre al nombre del Señor. Será una señal eterna que durará para siempre. ¿Sí?
Entonces, mire, lo primero que tenemos que entender, cuando nosotros recibimos esa semilla, empieza a haber luz dentro de nosotros. Esa luz que trae la bendición. Sí, fíjate que dice, ustedes saldrán con alegría y volverán en paz. Se refiere a que estaremos llenos de gozo a pesar de los problemas. Saldremos con alegría y volveremos en paz. Tendremos paz para nuestras vidas. Yo siempre lo he dicho, de las cosas más hermosas es tener paz en la vida. Así tengamos problemas. Miremos qué nos enseña Romanos 14. Dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esta palabra ya la hemos visto. Vamos a recordar un poquito. Justicia, ¿cuál justicia? Por medio de Jesús fuimos justificados, fuimos hechos justos. Así nos equivoquemos, nuestro juicio, cuando nosotros nos entregamos al Señor Jesucristo, nuestro juicio para condenación o salvación ocurrió 2000 años atrás. Cuando nos entregamos al Señor, ya fuimos hechos justos. Entonces el reino de Dios es justicia sobre nosotros. Cuando entro en el reino de Dios, la justicia de Dios me declara inocente. Luego dice que es paz, la tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento. Gente que dice, ¿cómo estás tan tranquilo en la situación que estás viviendo? No lo entiendo. No lo entienden, porque sobrepasa todo entendimiento. Viene del espíritu, no viene del alma y de la carne, no viene de lo que vemos. Viene del espíritu. El espíritu nos trae esa calma, esa tranquilidad. Y luego habla de gozo. El gozo no depende de las circunstancias. Es esa alegría que podemos tener de saber que tenemos una relación con Dios, de saber que tenemos esa vida en Dios, que saber que tenemos todo más importante. Es ese gozo que no es, ay, cuando todo va bien estoy feliz, pero si todo no va bien, entonces estoy triste. Y yo les digo algo, el gozo no lo puede explicar nadie a menos que lo haya sentido. Es una sensación espectacular de alegría intensa que tú sientes ese gozo, cuando lo sientes dices, no, esto no depende de las circunstancias, ¿sí? Bueno, veamos lo siguiente del reino de Dios que está escrito en esta palabra que acabamos de leer. Somos honrados por la gracia de Dios. Entonces, lo primero es esta luz que trae esta bendición, que viene el reino de Dios con su justicia, su paz y su gozo. Y lo segundo es que somos honrados por la gracia de Dios. ¿Y eso en dónde está? Eso está aquí en el versículo, en este versículo. Dice, los montes y las colinas cantarán al paso de ustedes y todos los árboles del campo aplaudirán. Los montes y las colinas representan esos momentos en nuestra vida cuando vamos de subida, cuando vamos cuesta arriba, momentos de reto. No sé si se acuerdan, pero yo cuando estaba en el colegio que íbamos a las convivencias había que subir un monte y eso era un reto llegar hasta arriba. Las colinas, subir, alcanzar la cima de una montaña, es un reto. Representa los momentos de reto en nuestra vida, ¿sí? Pero fíjate que dice que aún en esos momentos se oirán cánticos. Los árboles, ¿sí? Las colinas cantarán al paso de ustedes y todos los árboles del campo aplaudirán. ¿Sabe qué significa eso? Que seremos honrados delante de las otras personas. Llegaremos a la cima, conquistaremos en medio de alabanza y cantos de alegría. Todo reto que se nos ponga en la vida, cuando el reino de Dios está dentro de nosotros, tenemos la fuerza para ser conquistadores. Las personas a nuestro alrededor verán el favor de Dios sobre nuestra vida. ¿Sí? Y fíjate que dice, ahí no habla que vayan de bajada. En ninguna parte dice que van de bajada, porque siempre iremos en crecimiento. Dios nos lleva siempre de victoria en victoria, de gloria en gloria, creciendo cada vez más. Beneficios. Luego, bendición en lugar de maldición. Veamos lo que nos enseña el siguiente versículo. Mire, increíble. En lugar de zarzas crecerán cipreses, en lugar de ortigas crecerán arrayanes. Esto dará lustre al nombre del Señor, será una señal eterna. Entonces, a ver, lo primero que
que vemos aquí es que nuestra tierra será productiva. Miremos la zarza, para los que no la conocen, aunque acuérdense de la zarza ardiente. Las zarzas son árboles secos, ¿sí? Las zarzas son árboles que no producen fruto, se encienden fácilmente, ¿sí? Pero dice que en lugar de eso, tendremos vida espléndida como los arrayanes. Miremos los árboles arrayanes como son. Dice que en vez de zarza, dice, en lugar de zarzas crecerán cipreses. O sea, en lugar de árboles que no producen fruto, tendrás este tipo de árboles que son grandísimos y van mirando hacia arriba. Y vea, investigando, increíble, me encontré con esto, que de pronto no lo saben. Los científicos descubrieron que los cipreses tienen una alta resistencia al fuego. Y hubo un caso en el 2015 en España porque hubo un incendio y los cipreses no se quemaron. Todo alrededor se quemó y los cipreses no se quemaron. Y eso ocurrió después de que encontraron el misterio de los cipreses que resisten al fuego. Después de que hicieron todos los estudios, encontraron que por la alta humedad interior del árbol, los árboles no se quemaron. ¿Sí? Y yo no sé si ustedes recuerdan la historia de Daniel, cuando Daniel es metido al fuego, al horno y no se quema. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que mi vida será que crecerán cipreses, o sea, seré como ese árbol, aún en medio del horno, aún en medio de la prueba, estaré bien. Así como esos árboles. Increíble, me sorprende la sabiduría de Dios. Cada vez que compara alguna cosa con la naturaleza, hay un mensaje oculto detrás de eso. Acuérdense cuando hablamos de las ovejas y las cabras, cuando nos compara con las ovejas es porque tiene un sentido específico que quiere dar a entender. Y fíjate que luego dice que en lugar de ortigas crecerán arrayanes. Y no sé si ustedes recuerdan las ortigas, pero yo me acuerdo de las ortigas. Vea, las ortigas, planta que alcanza entre 50 y 150 centímetros, se caracteriza por la presencia de pelos urticantes cuyo líquido produce irritación con ardor intenso en la piel cuando se le toca o se roza. Yo digo, ¿quién quiere vivir en medio de un bosque así? O imagínense ustedes atravesando un bosque lleno de ortigas. ¿Cómo saldrían? Con ronchas, con picazón por todo el cuerpo, fastidiados. Y dice que en lugar de ortigas tendrán arrayanes. Entonces vamos a estudiar un poquito qué pasa con los arrayanes. Dice que es un árbol de follaje persistente, que puede llegar a medir entre 8 y 15 metros de altura y su tronco entre 30 y 70 centímetros de diámetro. ¿Sí? Perdón, ahí me quedó mal, sus hojas siempre son verdes. ¿Sí? Y mire lo que dice también. Dice que tiene beneficios. El aceite es balsámico, expectorante, antimicrobiano, desinfectante y antiséptico con propiedades sedativas. Excelente para combatir el acné, la piel grasosa y prevenir las estrías y la caída del cabello. Increíble, mi Dios, cuando habla y compara las cosas con lo natural, porque así era Jesús cuando hablaba de las parábolas, y probablemente la semana entrante vamos a hablar sobre las parábolas, pero es increíble cómo cuando Jesús habla en un lenguaje, o cuando la palabra de Dios habla en un lenguaje, definitivamente tiene un trasfondo y tiene secretos y está cargada de una cantidad de información. Y por último dice que esto dará lustre al nombre del Señor, será una señal eterna que durará para siempre, como lo vimos antes. Todos sabrán que hay una diferencia entre los hijos de Dios y el resto de las personas. Serán muchos los que vean la gloria de Dios sobre nosotros. Y como lo dijimos la vez pasada, los hijos de Dios tenemos la gracia del Rey. Los hijos de Dios tenemos la gracia del Rey. Entonces, quería compartirles esto en Isaías. Me encantó Isaías 55, lleno de una cantidad de información. Entonces, quería dejarles para que esta semana entendamos todo lo que estudiamos
en estas 2 semanas, la sed del alma. Por eso siempre somos inquietos. Nuestra alma, nuestro ser necesita esa conexión espiritual. Bueno, vamos a orar. Este video que les voy a poner me encantó porque es un video en donde llamaron a los integrantes de Generación 12 y les empezaron a pasar imágenes de su vida, desde que eran pequeñitos, de su crecimiento, de lo que eran antes y cómo fueron creciendo, para que recordaran lo que Dios había hecho en su vida por ellos. Y me parece que a veces nos falta mirar hacia atrás en nuestra vida para reconocer y estar agradecidos con Dios. Yo quiero que te preguntes qué ha hecho Dios por ti. Bueno, vamos a orar, vamos a pedirle perdón a Dios. Señor, perdónanos en esta noche porque he endurecido mi corazón, Señor. Probablemente no te he escuchado, Dios, no te he creído, no he leído la Biblia, no he querido salir de esa ignorancia, Señor, o he perdido la sensibilidad por el dolor ajeno, Dios. Hoy te quiero pedir, Padre, que me ayudes a ver las cosas con tu óptica, desde lo alto. Quiero confiar en ti, yo sé que tus pensamientos son más altos que mis pensamientos, Señor. Perdóname, Dios, si te he limitado con mi mente, Señor. Tu poder es inmenso. No puedo ni imaginar los caminos que tú tienes, Señor. Gracias, porque cuando no había solución, enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para abrir ese camino de salvación eterna. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho en mi vida hasta hoy y por todo lo que harás. Hoy entiendo, Padre, que tu palabra tiene poder. Quiero sembrarla en mi corazón, Señor. Quiero que tu reino crezca dentro de mí. Quiero cambiar toda maldición que hay en mi vida por bendición. Me comprometo, Dios, a buscar más de ti, a comprar gratis eso que me ofreces. Perdóname por haber desperdiciado todo este tiempo y por no haber escuchado tu llamado hasta ahora. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Amén. Bueno, hermanos, nos vemos en 8 días. Les dejo esta reflexión, les dejo este video que es muy hermoso. Aunque no alcance a comprenderlo, es tu amor que me sostiene. Y cuando débil soy, tú eres fuerte, tú me haces fuerte.
alcanzó.